Generalmente en la época en la que la familia se reúne y en una tradición católica como la nuestra, pero más allá de todo lo que pueda ser religiosidad, pensemos que épocas como esta de Semana Santa, las familias hacen invitaciones para preparar nuestro tradicional plato que es la fanesca. Y muchas veces empiezan a tener angustia pensando en que mi hija no está de buenas con mi hijo. La cuñada está haciendo algún problema con el fulanito por el hijo. Es decir, pueden haber situaciones de desacuerdo y de conflicto que se mantienen históricamente en las familias. Cuando llegan estos momentos de reunirse para hacer alguna celebración, se pone de manifiesto esto. Y muchas veces los padres, ya siendo mayores, dicen, voy a tratar de que mis hijos se reconcilien, se lleven bien. ¿Será esta una tarea de los padres adultos o de quién es la responsabilidad de que exista o no esa reconciliación familiar? Veamos la nota introductoria que hemos preparado. ¿Pueden los padres mediar para la reconciliación de los hijos? Si se refiere a alguna pelea entre ellos, por supuesto. Pienso yo que somos los que más aconsejados estamos por el acercamiento que tenemos con ellos. Quienes más les conocemos somos nosotros, los padres. Los papás yo creo que no deben de meterse. Y en cada pareja uno debe de solucionar los que se casaron. No vale que se metan ni las suegras, ni los suegros, ni familiares alejos. Porque no se saben los pormenores que habrá por dentro. Como mi mami decía, nadie sabe qué hay debajo de las sábanas. Llama la atención y ver antecedentes que cual sea, pues para uno poder aconsejarle o llamar la atención, que no sean así, hay que tengan mucha delicadeza ante los padres y ante la sociedad. Como experiencia, los padres tenemos la experiencia vivida, sí debemos de aportar con granito de arena para que los hijos se reconcilien en un caso de tener conflictos familiares. Normalmente lo que yo haría es hacer un diálogo entre mis hijos y yo, para yo mediar y tratar de que ellos se acerquen de la manera menos agresiva y más bien llegando a consensos y acuerdos. Primeramente, darles confianza y decirles que para poder llegar a una relación estable y futura hay que conversar, dialogar, tanto la pareja, tanto los hijos, porque caso contrario no se llega a ningún lado. El diálogo es la base porque es la comunicación entre personas y mucho más en un núcleo tan íntimo, tan cerrado como es la familia. Es lo básico, comunicarnos entre nosotros y decir qué nos gusta, qué nos disgusta. Bueno, son algunas de las opiniones ciudadanas, todas interesantes. Algunas, yo creo que todas tienen razón, bajo cierto punto de vista también. Hay que darles el valor necesario. Así es, y algo que nos ha quedado a muchos es, nadie sabe lo que pasa debajo de las sábanas, ¿no? En cada familia, y así es, ¿no? Nadie sabe, igual como dicen, siempre lavemos también los platos o las prendas dentro de casa, así que no lo hagamos saber al resto, ¿verdad, mi doctora? Así es. Creo que la señora se refería más a los conflictos de pareja, ¿no es cierto? Y por supuesto, meterse en la vida de una pareja es bastante delicado porque cada pareja tiene su propia dinámica y la privacidad, la intimidad es algo que siempre tiene que primar para cuando uno quiere dar una opinión. En definitiva, si es que se trata de conflictos de una pareja o de alguien en general, la norma es usted no dé consejo mientras no se lo pidan, porque si no termina uno pasando por metiche, ¿no es cierto? Y no haciendo bien, sino más, quizás incluso complicando más las cosas. Pero ¿qué pasa cuando los hermanos son los que están en conflicto? Si es que hay una relación entre hermanos que ya son adultos y están distanciados, decía yo, pueden empezar a sentir la presión, la angustia de los padres de, ay, ¿por qué mis hijos hagamos algo? Presionemos para que se junten, para que se reconcilien y exista esta fluidez en la relación. Creo que es natural que uno como mamá, como papá, quiera que esta armonía familiar exista, pero también pensemos que cuando las personas se convierten en adultos, cada uno tiene sus vidas, incluso los valores cambian. Aún habiendo crecido bajo unas mismas enseñanzas y aprendizajes de los padres, van a cambiar porque la vida nos modela, porque las relaciones que tenemos, porque los trabajos que tenemos, la formación que adquirimos, van marcando unas diferencias. Entonces,
Es muy difícil que una mamá, por ejemplo, busque que dos hijos ya adultos se hagan de a buenas, se den la manito como en el jardín de infantes y se reconcilien. Pensemos en qué significa conciliación. Conciliación significa estar de acuerdo en algo, ponernos de acuerdo en algo. Entonces, lo máximo que unos padres pueden hacer es hacer una invitación a que ellos busquen reconciliarse, marcando cuáles son sus posturas y siempre invitándoles a que hagan un llamado a lo que es el amor primordial en una familia. Porque pueden existir muchas diferencias, pero nada puede ser superior a lo que es el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? El amor entre nosotros. Nancy Pinto nos llama desde la ciudad de Ambato. Me da mucho gusto recibir esa llamada. Nancy, muy buenos días, bienvenida. Cuéntame, por favor. Buenos días. Yo quería participar y hacerle saber que yo tengo un hijo, ¿no? Y él fue casado por muchos años. Yo he tratado siempre a la nuera de decirle, no se porte así, mire tal cosa, pero ella llegó un momento de que se separó de mi hijo, lo abandonó completamente, ¿no? Entonces, ahora, nosotros pedíamos la tutela del niño, ¿no? Pero lo que pasa es que la chica, llevada quizás por la otra hermana, va y le demanda en la fiscalía a un hijo mío, al que es papá del niño. Entonces ella le pone horrores, ¿no? Ella primero saca la boleta de auxilio, siendo que mi hijo es afectado. Yo he tratado siempre de mediar, porque he querido, jamás yo he sido participadora de divorcios ni de nada. Pero en vista de esto, que dan gracias que se salga uno al aire y decir lo que uno se siente como madre. Yo me siento muy afectada de ver las cosas que hace contra mi hijo. Entonces yo he tratado de ir a hablar, pero como ella tiene esa boleta, pues yo no puedo ir detenida, si no puede ir detenido mi hijo. Okay. Yo quisiera que mediante su llamado y haga pensar a esta señora que retire esa acusación, porque mi hijo no es señora que yo le diga. Yo soy 38 años de viuda, pero nunca yo llegué ante una autoridad, jamás. Okay. Yo lo he mediado, como yo le decía a mi hijo no, déjale. Le hemos dado nosotros voluntariamente el tribunal y ella pone que nunca le ha dado a mi hijo. Muchísimas gracias por su llamada, mi señora. Gracias por compartirnos lo que usted está viviendo. Mire, esto es muy frecuente, ¿no es cierto? Los conflictos entre las familias políticas son tan frecuentes y es una de las relaciones más complejas, más difíciles, porque existe una especie de competencia interna inconsciente de decir, mi familia es mejor que la tuya. Nosotros sí hemos crecido en valores, nosotros sí hemos sufrido, nosotros sí nos hemos sacrificado, nosotros sí hemos educado bien. Y claro, a la hora de la verdad, esto es algo natural. Yo voy a defender a quien es miembro de mi manada, como diría César Millán. Y la otra persona va a ver en esto una amenaza, sin duda. Pero los conflictos relacionales en una pareja, cuando ha habido violencia o no, y acudir a una autoridad o no, esto es absoluta responsabilidad de aquellas personas adultas que decidieron en algún punto hacer una relación de pareja y que por un montón de razones, la relación ya no da más de sí. Que lamentablemente, si vemos cada vez más que las personas pueden acudir a acusaciones que son mentirosas, llenas de engaños, para dilapidar la imagen del otro y hacerse beneficiario de la protección de la ley, también es real. Pero qué difícil es que usted como madre intervenga aquí o trate de hablar. El momento en que usted sale a defensa de su hijo, lo único que está haciendo es logrando que haya un mayor rechazo del otro lado. En estos casos, los padres, la única cuestión que pueden hacer es dar el soporte emocional a sus hijos, pero no meterse ni a contradecir, ni a peor, a ofender o a defender.
a defenderse de las parejas de los hijos. No hay manera de que esto surta algún buen efecto. Y además, también es importante que aunque seamos muy padres o madres, tengamos una capacidad autocrítica para leer cuál es el comportamiento también inadecuado de los hijos. No es que de ganita se convierten en absolutas víctimas. Siempre hay una corresponsabilidad en las dinámicas relacionales. Es importantísimo, un poco nos hemos desviado al tema de parejas, pero yo quiero retomar el principal tema, que es el de los hermanos. ¿Hasta dónde pueden llegar los padres? Porque yo creo que en la gran mayoría de familias, en algún momento dado, sus hijos han tenido algún problema. Y eso debe ser, primero que inmensamente doloroso para los padres. Es decir, que las dos personas o las tres personas que uno más ama en el mundo estén distanciadas, estén peleadas por algún motivo en especial, debe ser inmensamente doloroso. Sí. ¿Cómo manejar el tema? ¿Es igual? Es decir, ¿hay que mantener la misma distancia que con las parejas? ¿O no? Aquí sí hay que interceder. Claro que sí. Gracias, Arturo, por reconducirlo. Fíjate que pensemos en papá y mamá con unos hijos o una madre con unos hijos distanciados. Una práctica habitual, o sea, que tendría que ser parte de los hábitos de la familia, es hacer reuniones familiares. Una reunión en donde uno pueda decir, como invitación, no como vamos a tener reunión para poder sacarnos los cueros al sol, sino una reunión es una invitación a decir, hijos, he visto que en este último tiempo ustedes están muy distanciados. Sé que hay cuestiones que pueden parecer irreconciliables, y yo quiero invitarles a que se reúnan y conversen. Ojo, el papel de los padres nunca es de juez. No es para que diga, tú tienes la razón, tú no tienes la razón, tú culpable, tú pobrecita. Tú víctima, tú eres el malo de la película. No, esta no es la función de los padres. La función de los padres es solamente observar lo que puede ser en un punto el diálogo que se desarrolle entre los hijos, ¿no es cierto? Para exponer sus puntos de vista. Y si es que van a hacer una reunión en este sentido, hay unas normas de juego. Primero, que sea pelea limpia. ¿Qué quiere decir pelea limpia? Que no voy a descalificar al otro, que no voy a llenarle de acusaciones al otro y que tengo que estar dispuesto a ceder mis posiciones también, por lo menos a escuchar las razones que han motivado el comportamiento del otro. Pensemos, mañana ya no estoy vivo, mañana me morí y tengo en el corazón, o mañana se murió mi hermano, mi hermana, y tengo en el corazón esta angustia de tenía que haberle dicho aquello, tenía que haber hecho algún esfuerzo para reconciliarme, tenía que haber tratado de comprender. Pues no dejemos que las cosas pasen ni que avance el tiempo y que nos quedemos con esas angustias en el corazón. Demos paso a la posibilidad de escuchar al otro y de exponer nuestro punto de vista sin ofender a nadie. Cristina Ponce nos llama desde la ciudad de Quito. Muy buenos días, Cristina, bienvenida. Cuéntame, por favor. Buenos días. Bueno, tengo mi opinión y yo quisiera decir como un consejo a los papás en el momento en que los niños son chiquitos. Tal vez es una buena idea enseñar a pedir disculpas, a pedir perdón, porque tal vez es algo que debe venir como educación, algo que se debe enseñar, porque no es algo que es instintivo del ser humano. Y tal vez eso ayuda también para el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo plantea, porque efectivamente estamos hablando de personas adultas, ¿no es cierto? Y las personas adultas marcamos siempre una posición en la que queremos ganar. ¿Pero por qué pasa esto? Porque nos sentimos amenazados. Por eso digo que la invitación es una invitación a conciliar. La reconciliación no puede existir si es que no existe una conciliación, es decir, un acuerdo sobre los puntos. Pero a veces el punto de discusión no es tanto el problema como entender la razón que le movió al otro. Por ejemplo, ¿por qué tú durante este tiempo tú no te has alejado de mí? Es que dejaste de hablarme tú. Sí, pero dejé de hablarte porque con tu comportamiento tal y tal, yo me sentí ofendido, me sentí lastimado, me sentí herida o herido. ¿No es cierto? Cuando yo digo esto y no le digo es que tú eres un grosero y entonces como eres un patán y por esa razón entonces yo ya no quise saber de ti y no quiero volver a saber nada de ti.
Si es que yo marco estas posturas radicales, entonces no existe ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo. El acuerdo tiene que ser acerca de la comprensión de lo que al otro le motivó a actuar de forma inadecuada. Todos cometemos errores. Estas posturas de soy el juez implacable y yo soy el perfecto o la perfecta, que nunca jamás se equivoca, no son reales. Entonces, si decimos amar a alguien, y ojo, lo que nos decía nuestra última amiga, enseñar a pedir perdón. Esto es una de las cosas indispensables. Como no soy perfecto, sí tengo la capacidad de reconocer un error, sí tengo la capacidad de ser humilde, entonces voy a tender el puente que el otro también va a tender por su lado hasta que logremos la conciliación. Si es que enseñamos desde chiquitos a pedir perdón, quiere decir que les enseñamos a reconocer sus errores. Y para que una persona aprenda a reconocer los errores, necesita saber que la consecuencia no va a ser un golpe, sino que la consecuencia es este dolor que produce el saber que uno lastimó a alguien y el distanciamiento. ¿Se fijan? Hay una consecuencia cuando yo me distancio y no es necesario que exista un golpe o una reprimenda. Suficiente con el dolor emocional. Para restituirlo tenemos que apelar al altruismo, que es algo que está en nosotros, y a la compasión que surge naturalmente cuando vemos que hemos hecho daño a alguien. Ojalá que en este tiempo, para el mundo católico especialmente, que se habla de reconciliación y de un Dios que está permanentemente atento al arrepentimiento de los corazones, puedan encontrar en estas formas prácticas la manera de reconciliarse. Qué lindos mensajes, Dame. Sí, ¿Te qué lindo, parece? y sobre todo, yo a veces no entiendo cómo los hermanos pueden estar peleados sinceramente y pues a reconciliarse, ¿no? A tiempo, como dijo la doctora, y realmente no entiendo cómo puede ser eso. Hay una linda coincidencia, y es que en la palabra Ecuador están las mismas letras de acuerdo. Así que, ¿qué les parece? Si llegamos a un acuerdo todos, muchísimas Acuerdo, gracias. Ecuador. Muchas gracias, encantada. Muchísimas gracias a todos, nos doctora. ponemos de pie, mi doc. Muchísimas gracias por venir nuevamente. Qué lindo Encantada. tema. Y hay otro que quedó pendiente entonces ¿Cuál será, para la Miguel, próxima que semana. llamaron? Este de las parejas, ¿no? Sí. Ah, bueno. Es un tema las que puede parejas. quedar pendiente. ¿Cómo no meterse en la vida de las parejas? Álgido, A todos los suegros importante. dicen por ahí, ¿no? Vamos Pero a bueno, ver. tenemos muchos temas Claro más que esta mañana. Ya nos visitan también